Todo profesional en telecomunicaciones debe conocer el modelo OSI. En este sentido, exploraremos uno de los conceptos fundamentales en el mundo de las telecomunicaciones, como es el modelo OSI, por sus siglas en inglés, y su aplicación en la actualidad. El modelo OSI es una herramienta vital para comprender cómo se estructuran las redes de telecomunicaciones y cómo los diferentes dispositivos y protocolos interactúan entre sí. En este video explicaremos cada una de las capas del modelo OSI y discutiremos su relevancia en el panorama tecnológico actual. ¿Pero qué es el modelo OSI? El modelo OSI, por sus siglas en inglés Open System Interconnection, es un marco conceptual utilizado en las redes de telecomunicaciones para describir y estandarizar la comunicación entre elementos de una red de telecomunicaciones. Fue desarrollado por la Organización Internacional de Normalización ISO en la década de 1980 y se ha convertido en un estándar globalmente aceptado en la industria de las telecomunicaciones. El modelo OSI divide el proceso de comunicación en 7 capas lógicas, cada una de las cuales se ocupa de tareas específicas y su relación con las otras capas adyacentes para garantizar una transferencia de datos confiable y eficiente. Cada capa se construye sobre la base de las capas inferiores y ofrece servicios a las capas superiores, permitiendo así la interoperabilidad y comunicación entre diferentes sistemas y dispositivos independientemente de su fabricante o tecnología subyacente. El objetivo principal del modelo OSI es proporcionar un marco de referencia para la comprensión y el desarrollo de protocolos de comunicación, facilitando así la creación de redes complejas y la integración de nuevos servicios y tecnologías al separar la comunicación en capas. El modelo OSI permite que cada capa realice las funciones específicas sin necesidad de conocer detalles internos de las capas vecinas, lo que mejora la modularidad y flexibilidad del diseño de la red. Ahora trataré de utilizar la didáctica para explicarte mejor la función de cada una de las capas. Empleando analogías podremos tener una mejor comprensión de lo que es el modelo conceptual OSI. Convengamos primero que cualquier terminal de usuario, sea cual fuere, terminal fija, terminal móvil, una computadora o un switch, etc., para fines de análisis de la red, nosotros lo denominamos instancia a cualquier terminal de usuario. Dicho esto, vamos a analizar en este gráfico la telecomunicación entre dos instancias, sabiendo que la instancia es un terminal de usuario que se comunican a través de una red de telecomunicación. Como vemos, en cada lado de la telecomunicación existen las 7 capas del modelo OSI conectadas a través de un medio físico que puede ser cable de cobre, fibra óptica o el espectro electromagnético para comunicaciones inalámbricas. Entonces, lo que básicamente el modelo pretende es que la telecomunicación entre ambas instancias nos permita transportar información de una instancia a otra en ambos sentidos y que esta información llegue de un extremo al otro de forma segura e ininterrumpida. En este sentido, el modelo sugiere que, aparte del enlace físico que existe desde la capa física entre ambas instancias, también debe existir un enlace lógico entre capas equivalentes. Ya con este preámbulo, entremos a las analogías. Veamos cómo se usan las capas
en un modelo conceptual OSI y qué fluye a través de ellas. Si tenemos una idea que deseamos comunicarle a otra persona, lo primero que se hace es elegir, a menudo de modo subconsciente, cómo deseamos expresar esta idea. Luego decidimos cómo comunicarla de forma adecuada y por último transmitimos la idea. Entonces, esta analogía con nuestro modelo conceptual nos indica que la idea es generada en la aplicación. La representación de esta idea debe ser tratada por la capa de presentación. La entrega de la misma deberá ser tratada por 4 capas: sesión, transporte, red y enlace, debido a que no se podrán cometer errores en la entrega de esta información. Y finalmente, el medio de transporte, manejada por la capa física. La premisa en el modelo conceptual OSI es que la idea, ya sea hablando de la analogía o, más propiamente dicho, la información que es transmitida de una instancia a otra, llegue con integridad y con el menor retardo posible. Para ello, es importante tomar en cuenta este mnemotécnico que nos permite ver todo el camino que recorren los paquetes de datos que componen la información y nos deja analizar el proceso que sigue en cada capa o en cada etapa. Dicho todo esto, y aún apoyados por esta analogía, entremos a analizar la función y las características que tiene cada una de estas capas de este modelo conceptual OSI. Empecemos por la capa 7, que es la capa de aplicación. Según la analogía que hemos iniciado, es donde se genera la idea. En esta capa existe la interacción del usuario con la red de telecomunicaciones a través de su instancia o equipo terminal. Puede ser a través de una conversación de voz, una conversación incluyendo imagen, o un texto, un email o alguna comunicación escrita. Para esto, el sistema que soporte esta capa de aplicación dentro de la red de telecomunicaciones debe brindar al usuario una interfaz que le permita convertir esa voz, esa expresión, esa imagen, ese texto en señal digital de ceros y unos para ser transmitida electrónicamente. Para esto, también en esta capa se deben tomar en cuenta los protocolos de comunicación que intervienen en toda la telecomunicación que vamos a realizar a través de la red. Por otro lado, también debe estar disponible los servicios de red que atañen a esa instancia que está utilizando el usuario. Y finalmente, en esta capa también, el software o la aplicación que la controla debe tener el soporte de un sistema que transfiera todos estos datos ya digitalizados y convertidos electrónicamente en paquetes que tienen que ser transmitidos a través de la red de telecomunicaciones. Por ello, en esta capa de aplicación diremos que es para que el evento de la telecomunicación que desea realizar el usuario a través de una instancia sea captada por el interfaz con el usuario, que normalmente es un transductor que convierte la señal touch, el sonido o la imagen en señal digital binaria para ser transmitida electrónicamente a través de
siempre respetar protocolos de comunicación y estar adecuados a los servicios de red que se le brinda a esa instancia. Como ejemplo, podemos decir que si esa instancia es un equipo que simplemente va a transmitir voz, tiene la posibilidad de hacer la transducción de voz, entonces el servicio que le va a proporcionar la red deberá ser la adecuada para únicamente transmitir voz. Y de esto tiene que estar consciente la aplicación para poder configurarla y utilizarla. Y finalmente, hacer la transferencia de los datos después de haber configurado todo el paquete con los datos correspondientes para ser enviados a la siguiente capa. Entonces, la información pasa a la siguiente capa, que es la capa 6, que es la capa de presentación. Según nuestra analogía, viene a ser la representación de la idea que estamos deseando transmitir. En el caso de la capa 6, denominada de presentación, es donde ya se realiza el modulado y digitalizado final de ese paquete inicial que nos ha entregado la capa de aplicación. Por ejemplo, toda esa información que ha sido recabada y ordenada en un paquete de datos por la capa de aplicación, cuyo origen ha tenido transductores y compresores y conversores de la señal, es presentada en esta capa de forma que sea transmitida a la red de acuerdo a las capacidades que tiene la red para recibir la información. Por ejemplo, si tenemos un paquete digital de voz, este paquete debe ser modulado en caso de que esta información sea transmitida, por ejemplo, de forma inalámbrica. Cuando transmitimos imagen y voz, los paquetes se hacen demasiado grandes. Entonces, en esta capa es donde debemos de principio hacer una compresión de estos paquetes para que la información transmitida no sea demasiado grande, especialmente cuando estamos queriendo optimizar, por ejemplo, un ancho de banda, ¿no?, de un canal de transmisión o de una troncal. Si vamos a transmitir y necesitamos asegurarnos que estos datos sean comprensibles para las demás capas del modelo conceptual dentro de la red de telecomunicaciones, debemos hacer esta presentación, debemos convertir todo el paquete de datos de forma que sea presentable para que sea comprensible y entendible por las otras capas que intervienen en este modelo del sistema de telecomunicación. La siguiente capa es la capa 5, la de sesión, que es una de las que, según nuestra analogía, forma parte de la capa de la entrega. Esta capa de sesión ya considera que el paquete de información que va a ser transmitido está completamente presentable para ser transmitido a través de la red de telecomunicaciones. Entonces, en esta capa, lo que se hace es básicamente la identificación de hacia dónde vamos a realizar esta telecomunicación y acordar cómo se va a llevar a cabo, ya sea la conversación o la interacción entre dos instancias. Para ello, en esta capa se realizan 5 tareas. Una de ellas, el establecimiento de la sesión. Establece una sesión con la instancia remota para realizar la telecomunicación. El segundo es mantenimiento de esa sesión. En esta capa también se realiza todo lo necesario para que la sesión se mantenga establecida. La tercera tarea es la sincronización. Esta tarea es demasiado importante cuando se trata de que vamos a transmitir a través de modulación y demodulación. La cuarta tarea es el diálogo entre aplicaciones.
En esta capa de sesión, el modelo conceptual indica que se debe asegurar que exista un diálogo con las mismas características y bases técnicas entre las aplicaciones que están en ambos extremos. Por ejemplo, estamos haciendo una videoconferencia con un móvil en la calle y con una PC en el hogar o en la oficina. Este diálogo entre estas aplicaciones de instancias completamente distintas debe ser robusto y debe estar establecido siempre mediante una sesión que permita la ininterrumpibilidad de este diálogo entre estas dos aplicaciones. Y finalmente, la quinta tarea tiene que ver con el control de flujo. Toda la información que va a transcurrir a través de la red en esta capa es controlada, ya sea al momento inmediato después de establecer la sesión y durante todo el mantenimiento de la sesión hasta que la sesión deja de ser establecida. La capa 4 es la capa de transporte en el modelo OSI, que forma parte de la capa de entrega según la analogía que estamos manejando. En esta capa, lo que se hace es asegurarse de que toda la información transmitida en origen llegue en óptimas condiciones y de forma íntegra a destino. Esta capa tiene para ello 4 tareas principales. La primera de ellas es la segmentación de tráfico y posterior reensamblaje en destino. Esta capa realiza esta segmentación de todos los paquetes digitales que son transmitidos para que cada segmento sea enviado por el canal o ruta elegida por su algoritmo y que sea el más óptimo o el adecuado para transportar el segmento. Y finalmente en destino hace el reensamblaje de estos segmentos para que la información llegue completa a destino. La segunda tarea que realiza esta capa es la de control del flujo. Si nosotros segmentamos los paquetes de esa información y lo enviamos a través de distintos canales o rutas dentro de la red de telecomunicaciones, debemos controlar que este flujo que nosotros estamos manejando de cierta información nos permita el reensamblaje correcto en destino. Por ello, tiene esta segunda tarea que es el control de flujo. La tercera tarea es la detección de errores. Cada uno de estos segmentos que estamos mandando por distintas rutas troncales dentro de la red de telecomunicaciones, existen en algunos casos pérdida de paquetes, pérdida de segmentos o congestión de alguna ruta que retarda el segmento que estamos transportando. Para ello, en esta capa se tiene que hacer la detección de esos errores al momento de reensamblar la información y tomar las decisiones correctas. Si existe segmentos o paquetes perdidos, tiene que solicitarse a origen el reenvío de esos segmentos. O si existe algún segmento en algún nodo congestionado, entonces debemos cambiar la ruta o el canal por el cual hemos realizado el transporte de ese segmento. Y para ello, la detección de errores nos da la base, la pauta para que se realicen las tareas subsecuentes. Finalmente, la tarea 4 tiene que ver con el control de la secuencia. Si nosotros segmentamos una información, segmentamos paquetes digitales para transportarlos a través de los distintos canales o rutas dentro de la red de telecomunicaciones, debemos al final también entender que a destino algunos paquetes o segmentos van a llegar antes que otros y no siempre la secuencia de los paquetes enviados va a ser la misma de los paquetes recibidos en destino. Por ello, la cuarta tarea de esta capa es hacer el control de esa secuencia para que todos los paquetes sean reensamblados con los segmentos en la correspondiente secuencia que han sido enviados y segmentados, para que la información llegue de forma íntegra a destino. La siguiente capa en el modelo OSI es la capa de red, que viene a ser la capa 3, y dentro de nuestra analogía sigue formando parte de la capa de entrega. En esta capa básicamente se realizan 4 tareas principales. La primera de ellas es el enrutamiento IP.
que a través de direcciones IP específicas obtienen una ruta para todo el paquete de comunicación que se pretende enviar a través de la red. La segunda tarea es el direccionamiento IP. Los paquetes, los segmentos entregados por la capa de transporte son direccionados con direccionamiento IP para ser transportados a través de la red. Todos comprendemos que el direccionamiento IP es necesario en especialmente la red de Internet. La tercera tarea es la fragmentación y reensamblaje de paquetes. Como vimos en la anterior capa, lo que hace es segmentar esos paquetes y volver a reensamblarlos. En esta capa, lo que se hace con los paquetes es lo mismo que desarrolla el transporte con los segmentos, pero en este caso ya se manejan paquetes completos, porque ya la capa de transporte ha entregado paquetes completos a esta capa de red. Y la cuarta tarea es el control de la congestión. Como ya tenemos enrutamiento IP, direccionamiento IP, podemos conocer ciertos nodos y enlaces que contengan congestión. Para ello, en esta capa se ejecutan algoritmos que realizan el control de esta congestión para desviar ciertos paquetes por rutas menos congestionadas. En este caso, lo que básicamente termina haciendo esta capa es buscar la ruta más eficiente, asignándole direcciones e identificando los nodos y los enlaces más adecuados para los paquetes que son transmitidos. Luego, dentro del modelo tenemos la capa 2, que es la capa de enlace. Según nuestra analogía, sigue formando parte de la capa de entrega. En esta capa ya nos adentramos de a poco en lo que es básicamente un lenguaje máquina o un lenguaje binario. Para ello preparamos la estructura para que esto sea posible finalmente al momento de transmitir los paquetes o la información. En esta capa básicamente lo que hacemos ya es el encapsulamiento y desencapsulamiento de las direcciones MAC. Son direcciones físicas de los dispositivos que están en ambos extremos. Como dijimos, los llamamos instancias. La instancia origen y la instancia destino tienen direcciones MAC, que son las direcciones del hardware que componen estas instancias. Entonces, la primera tarea de esta capa de enlace es hacer el encapsulamiento y desencapsulamiento de estas direcciones que vienen en la cabecera de los paquetes enviados desde origen y transcurren a través de la red y a través de las capas precedentes dentro del modelo OSI. La segunda tarea es la de darle a esta información acceso al medio físico. Como dijimos, ya nos estamos adentrando en lo que es el trámite dentro de la red de telecomunicaciones, ya en el medio físico que transportará la señal. Entonces, en esta capa se le da a toda esa información el acceso al medio físico, o sea, se lo convierte en ya información que puede ser transportada de forma binaria con bits de ceros y unos. Luego, la tercera tarea es el control del flujo. Ya existe este control de flujo en capas precedentes, pero en este caso, el flujo que se controla ya tiene que ver con, por ejemplo, información que venga en un lenguaje assembler o ya en un lenguaje más cercano al binario, que va a ser el que va a transportar la información finalmente a través del medio físico. Y la cuarta tarea también es una detección de errores en este proceso, que también se debe realizar como en capas anteriores. Finalmente, dentro del modelo OSI llegamos a la capa 1 o capa física. Y dentro de nuestra analogía tenemos la capa del medio de transmisión y recepción. En esta capa ya tenemos la información transformada en bits que ha sido entregada por la capa de enlace. En esta capa las tres tareas principales son
En primer lugar, la transmisión de estos bits. Tenemos que conseguir que toda la información que ha transcurrido desde la capa de aplicación hasta esta capa sea convertida en bits de unos y ceros, que es lo único que se transmite a través de los medios físicos que van por las redes de telecomunicaciones. La segunda tarea es el analizar las características del medio físico. En esta tarea, lo que hace esta capa es ver qué características tiene el medio físico de transporte. ¿Es fibra óptica? ¿Es cable de cobre? ¿Es cable coaxial? ¿O es inalámbrico a través del espectro electromagnético? Estas características del medio de transporte van a ser analizadas en esta capa para que los bits sean tratados en la forma y en las características técnicas que requiere el medio. Y la tercera tarea es la modulación y codificación. Obviamente todos estos bits que van a ser transmitidos no van a ir como tal de ceros y unos simples a través de la red. En algunos casos tenemos que hacer modulación en origen y demodulación en destino, especialmente cuando estamos usando el medio del espectro electromagnético o estamos haciendo una transmisión inalámbrica. Debemos transportar a través del espectro electromagnético señales moduladas en ciertas frecuencias que son permitidas para desarrollar las tareas de telecomunicación. Por ello, tenemos que hacer la modulación en origen y demodulación en destino. La siguiente parte de esta tarea es la codificación. Nuestra información de ceros y unos no va a ir en este medio físico, en el medio físico que utilicemos, sin ser codificada. Tiene que ser codificada en origen y decodificada en destino para que la información no pierda la integridad de su información que está transportando y tenga la seguridad de que en el medio, mientras transcurre durante la red de telecomunicaciones, no pueda ser interceptada o hackeada para que esa información sea violentada o transformada. Entonces, para darle seguridad a esa nuestra información, en esta capa física lo que se hace es codificar en origen y decodificar en destino toda la información que estamos enviando para que no pueda ser pinchada en medio de la red de telecomunicaciones mientras transcurre esta información. Entre la bruma de las décadas pasadas, cuando el sonido de los cables y antenas comenzaba a tejer el destino de las telecomunicaciones, emergió el modelo OSI, hijo de la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés, el venerable ISO. Allá por los años 80, como si de un mapa de estrellas se tratara, este modelo buscó ordenar con mano delicada el caos que suponía la interconexión entre sistemas abiertos, permitiendo que las máquinas dialogaran con la misma naturalidad con que el viento mece los árboles en una noche de verano. 7 son las capas que componen este tejido, y cada una, como en las esferas celestes, cumple su papel sagrado: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y capa física. Desde lo más profundo, desde lo invisible, se alzan hasta la cúspide, donde los datos ya son casi melodías confundidas entre los paradigmas de la información. Cada una de estas capas, como quien entrega una antorcha en una carrera, toma el relevo de su predecesora y se lo pasa a la siguiente, asegurando que el mensaje con la información llegue sin perderse ni extraviarse al puerto deseado. Así las palabras electrónicas fluyen entre dispositivos y sistemas sin preguntar quién los hizo ni bajo qué sol nacieron, pues el modelo OSI, en su sabiduría, los hace habitantes de una misma red. El OSI, más que un modelo, es el puente entre mundos que de otro modo jamás habrían podido entenderse. Al dividir la comunicación en 7 capas, permitió que cada una cumpliera su misión sin interferir en los misterios de las demás, consagrando la relación lógica entre capas, y en este acto sembró la semilla de la modularidad y la flexibilidad que hoy permiten que nuestras redes crezcan y se transformen, como las ramas de un árbol que se alzan hacia el cielo
sin perder nunca la raíz que la sustenta. Así el modelo OSI no es solo una estructura de capas, es un canto a la armonía, un estándar que permitió que el ruido se transformara en diálogo, que la confusión se convirtiera en orden, y en su existencia todavía hoy reside la promesa de un mundo donde las redes no conocen fronteras, donde cada dispositivo, sea cual sea su origen, puede hallar su lugar en la vasta sinfonía de las telecomunicaciones, haciendo posible un futuro de sistemas que crecen, se integran y se hablan como lo hacen las estrellas en el firmamento. Esperamos que la información sea de utilidad. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si nos regalas un like, nos ayuda bastante y a ti solo te tomará un segundo. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y si tienes algún aporte al tema también escríbelo ahí, para que podamos responder. Muchas gracias.